Hola a todos, mi nombre es Jesús Vélez Santiago y el día de hoy estoy aquí para hablarles un poco sobre ecología. La plática del día de hoy está dividida en dos partes. En la primera de ellas discutiremos las relaciones interespecíficas, es decir, aquellas relaciones que se dan entre individuos de distintas especies, mientras que en la parte 2 hablaremos sobre las defensas contra la depredación, es decir, qué características, qué estrategias han desarrollado algunos organismos para defenderse, para pasar desapercibidos, para ocultarse ante la vista de sus depredadores. Descubrámoslo. Pero primero, un breve repaso sobre las relaciones bióticas. Estas pueden clasificarse de dos formas. Cuando hablamos que la interacción se compone de individuos de la misma especie, estamos hablando sobre interacciones intraespecíficas. Mientras que cuando hablamos sobre interacciones en las que se involucran diferentes especies, estamos hablando sobre interacciones interespecíficas, siendo este último el tema a discutir el día de hoy. Bien, pero antes de continuar, hablemos un poco sobre las especies. Generalmente hablamos sobre las especies de forma individual, no las consideramos como en conjunto, en relación con sus pares. Las especies, sin embargo, no pueden considerarse de forma aislada. ¿Pero por qué? Las especies que ocupan la misma área física, ya sea un lago, un arroyo, un bosque o en el campo, interactúan en una amplia variedad de formas, y en el centro de estas interacciones está la necesidad de adquirir los recursos básicos necesarios para el crecimiento y la reproducción. La competencia por estos recursos dentro de un hábitat puede ser intensa, y su utilización por una especie reduce su disponibilidad para otros individuos de otras especies. Debido a su influencia sobre los procesos demográficos de nacimiento y de muerte, las interacciones interespecíficas tienen una función central en la dinámica poblacional. En otras circunstancias, una característica específica puede cambiar la naturaleza de una interacción, por ejemplo, de ser negativa o neutra a ser positiva. En el funcionamiento como agentes de selección natural, las interacciones de las especies tienen un rol central en el proceso de evolución. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar sobre los subtipos de interacciones interespecíficas, comenzando primeramente con el neutralismo, el cual es aquella interacción en la cual ninguno de los individuos recibe beneficio ni perjuicio. Un ejemplo son las cebras que pastan, mientras que las jirafas se alimentan de las yemas de los tallos. Ninguno interviene con la comida del otro, por lo tanto, su relación es neutra. En realidad, el neutralismo puro es muy poco probable o imposible de probar. Al tratar las complejas redes de interacciones presentadas por los ecosistemas, puede ser difícil afirmar con certidumbre que no hay absolutamente ninguna competencia o beneficio entre ninguna de las especies. Por lo general, este efecto positivo o negativo se considera tan pequeño que es despreciable y por lo tanto es ignorado. Bien, continuando, tenemos otro tipo de interacción específica denominado amensalismo, que es cuando un organismo se ve perjudicado en la relación mientras que el otro no presenta ninguna alteración, es decir, la relación le resulta neutra. Un ejemplo claro son las secuoyas, como lo estás viendo en la pantalla. Esta especie vegetal, del mismo modo que hacen otros árboles, puede llegar a ser tan alta y frondosa que no deja pasar el sol en determinadas situaciones. Este hecho hace que muchas de las plantas que podrían crecer en el bosque no lo hagan. Así pues, estas salen perjudicadas mientras que las secuoyas no obtienen ningún beneficio directo. Un caso específico de amensalismo es la alelopatía, que es la influencia directa de un compuesto químico liberado por una planta sobre el desarrollo de otra planta. Por ejemplo, muchos árboles utilizan el fenómeno de la alelopatía para evitar que otras plantas puedan prosperar. De este modo, protegen su espacio y así logran que sus raíces puedan absorber más el agua del suelo. Básicamente, eliminan a la competencia, inhibiendo su germinación o impidiendo su desarrollo. Un caso podría ser el nogal negro, que es el que tienes en la pantalla, en el cual tiene un producto químico llamado juglone que permanece en el suelo alrededor del árbol. Entre las plantas que son susceptibles a esta toxicidad podrían ser los tomates, los pimientos, entre otros. Otro tipo específico de amensalismo es la antibiosis. Se le llama antibiosis cuando una especie produce una sustancia nociva para otra especie que compite con ella. Y esta sustancia recibe el nombre de antibiótico. ¿A qué has escuchado esa palabra antes, no? El hongo Penicillium segrega una sustancia nociva que impide la vida de otros microorganismos a su alrededor. Y este es el ejemplo más difundido, el ejemplo más claro y con el que empezó el estudio de los antibióticos. Así que te recomiendo leer un poco más de él si en algún momento tienes tiempo. Bien, pasando a otro tipo de interacción interespecífica tenemos la simbiosis. La simbiosis es la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies.
Los organismos involucrados en la simbiosis son denominados simbiontes. Desde una perspectiva de los costos y los beneficios que cada uno de los participantes, las relaciones simbióticas en la naturaleza pueden clasificarse como mutualismo, por ejemplo, que es la interacción biológica que se produce cuando ambos organismos se benefician entre sí. A su vez, el mutualismo se puede subdividir en distintas formas. Por ejemplo, un mutualismo obligado sería cuando las especies que interactúan se extinguirían en ausencia de la relación mutualista. La relación no es solo beneficiosa, sino más bien que resulta necesaria. Si no está, me muero, ¿no? Si no está una de las dos partes, no funciona. Un ejemplo son las vacas. Estos animales se alimentan principalmente de pasto. Este tipo de alimento es extremadamente rico en celulosa, un tipo de polisacárido imposible de degradar por los rumiantes sin la colaboración de ciertos seres. Los microorganismos alojados en el rumen degradan las paredes de celulosa de las plantas obteniendo los nutrientes y liberando otros nutrientes asimilables por el mamífero rumiante. Este tipo de relación es un mutualismo obligado porque tanto los rumiantes como las bacterias del rumen no pueden vivir unos sin el otro. Digamos así que son como la media naranja el uno del otro, solo que no pueden vivir si no está uno. Por el contrario, el mutualismo facultativo es cuando las especies que interactúan pueden coexistir en ausencia de la interacción y son en realidad lo que se conoce como mutualistas oportunistas, que sacan provecho de la interacción dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Un caso muy particular, seguro lo conocerás, somos nosotros, los humanos, con los perros. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos podemos vivir sin un perro, los perros pueden vivir sin nosotros, pero a que no está bien, a que está padre poder convivir entre nosotros. El perro recibe un hogar, recibe protección, mientras que nosotros recibimos un animal de compañía y nos sentimos mejor, por lo tanto, ambos ganamos. Otro tipo de mutualismo es el trófico, en el cual las especies que interactúan se complementan una con la otra al obtener recompensas alimenticias, por lo que esta interacción se conoce como mutualismo recurso a recurso. Un ejemplo claro son las micorrizas, que son hongos que traen nutrientes a las plantas a cambio de carbón. Entonces, yo te doy nutrientes, tú me das carbón, todo chido, así que hagámoslo, ¿no? Bien, otro tipo es el defensivo. Una de las especies provee refugio y alimento a la otra a cambio de defensa contra depredadores, parásitos o herbívoros, dependiendo de la especie. Un ejemplo de simbiosis mutua entre un pez payaso que nada entre los tentáculos de anémona. Ese pez protege su territorio de otros peces comedores de anémona, y a cambio los tentáculos de la anémona le protegen de otros depredadores. Es decir, este pez se encuentra inmune ante estos tentáculos, pero si otro pez se atreve a llegar y tentarlos, estos se verán seriamente afectados y digamos que, bueno, no la van a pasar muy bien. Otro tipo de mutualismo es el dispersivo, en el cual algunas de las especies animales que participan están relacionadas con la dispersión de los granos de polen o de las semillas de las especies vegetales. Los animales frugívoros seleccionan los frutos más carnosos y llamativos, por lo que existe una selección de los mejores frutos por parte de estos animales. Ante la falta de animales, las plantas no desarrollan frutos grandes, o si lo desarrollan, no habría ningún animal interesado en él, por lo que no existiría una presión positiva para que este fruto sea un árbol en el futuro. ¿No es así? Bien, a continuación hablaremos sobre un tipo de simbiosis llamada comensalismo, que es cuando uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. La especie que se beneficia es el comensal. El primer tipo de comensalismo del que hablaremos es la foresis, que es cuando el organismo comensal utiliza a su huésped como medio de transporte sin resultar perjudicado. El ejemplo más típico de este tipo de relación es el que establecen especies acompañantes como la rémora o los peces piloto, con tiburones, mantas, cetáceos o tortugas. La presencia de la especie acompañante, las rémoras, es aparentemente indiferente para el depredador, el tiburón, al que acompaña, mientras que a la inversa la relación proporciona protección. Otro tipo de relación es el inquilinismo. El huésped sirve de refugio o cobijo al comensal sin recibir ningún beneficio de él. La ballena cuenta con inquilinos, que son los crustáceos, los cuales introducen y pegan en su cuerpo, pero sin causarle daños, utilizando las ballenas como refugio y forma de transporte.
Cuando necesites recordarlo, solo piensa en Bob Esponja, ¿con quién vive Perlita? Pues con un cangrejo, un crustáceo, con un cetáceo. Eso es inquilinismo. Bien, otro tipo de comensalismo es la tanatocracia, que es cuando el comensal se aprovecha de los restos, excrementos, esqueletos o cadáveres de otra especie con el fin de protegerse o servirse de ello como herramientas. Está el caso de el famoso cangrejo ermitaño, que tiene la particularidad de tener el abdomen blando, lo que hace que sea vulnerable entre los depredadores y entonces lleguen y se lo coman, ¿no? Entonces, para contrarrestar o evitar esta situación, los cangrejos utilizan las conchas de los moluscos que ya han muerto para introducirse y de esta manera refugiarse y así evitar ser presa fácil para los depredadores. Es necesario recordar que a medida que estos cangrejos van creciendo, abandonan esta concha y van en busca de otra más acorde a su tamaño. Y este es un cangrejo. Bien, a continuación hablaremos sobre el parasitismo. El parasitismo es cuando uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped, y obtiene algún beneficio. En la mayoría de los casos de parasitismo, el hospedero percibe un daño o perjuicio por parte del parásito en algún momento del ciclo de su vida. A su vez, el parásito aprovecha así pues para ampliar su capacidad de supervivencia utilizando a las otras especies para que cubran sus necesidades básicas y vitales, que no tienen que referirse necesariamente a cuestiones nutricionales y pueden cubrir funciones como la dispersión de prepábulos o ventajas para la reproducción de la especie parásita. Por ejemplo, muchos endoparásitos obtienen beneficio de los organismos huéspedes mediante mecanismos pasivos, como por ejemplo el nemátodo Ascaris lumbricoides, que es un endoparásito que vive en el intestino de los seres humanos. Ascaris lumbricoides produce un gran número de huevos que son transportados dentro del tramo digestivo hasta el medio externo, dependiendo de los humanos, el ser ingeridos en lugares que no tengan una buena salubridad. Los ectoparásitos, por otra parte, parásitos externos, a menudo tienen elaborados mecanismos y estrategias para encontrar organismos hospederos. Algunas sanguijuelas acuáticas, por ejemplo, localizan organismos con sensores de movimiento y confirman su identidad registrando las sustancias químicas antes de fijarse en la piel. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, ahora hablemos sobre la protocooperación, que se da cuando dos organismos o poblaciones se benefician mutuamente. Sin embargo, esta condición no es esencial para la vida de ambos, ya que pueden vivir de forma separada. Un ejemplo, algunas aves, como las picabueyes, se posan sobre grandes mamíferos como búfalos, antílopes, jirafas, rinocerontes y se alimentan de los parásitos indeseados de dichos animales, como garrapatas, pulgas, entre otros. En esta relación de protocooperación, las aves obtienen transporte, mientras que el mamífero se mantiene saludable gracias a la erradicación de parásitos. También es sabido que algunos picabueyes cantan una señal de alarma cuando un mamífero está en peligro, lo que le permite que otros animales vengan a ayudarlo. Bien. Ahora hablemos sobre la depredación. Este seguramente es el caso que todos hemos escuchado desde pequeños, y es cuando un individuo, el depredador, caza a otro individuo, la presa, para subsistir, teniendo así un individuo perjudicado, la presa, y otro beneficiado, el depredador. Y tenemos muchísimos ejemplos, y creo que estos nos vienen a la mente en cualquier momento cuando te dicen depredadores. Y, por ejemplo, tenemos el tigre que se está comiendo una cebra, un tiburón que se está comiendo un león marino, o un bonito jaguar que se está comiendo un hermoso perezoso, ¿no? Bien, a continuación tenemos un caso que es intermedio entre la depredación y el parasitismo, y es el parasitoidismo. Curioso, ¿no? Es una relación interespecífica intermedia entre la depredación y el parasitismo, y se diferencia de los parásitos comunes porque al final de su ciclo larval el hospedero muere. Además, a diferencia de los depredadores que matan varias víctimas a lo largo de su vida, este solo necesita un individuo, porque cada parasitoide utiliza solo un hospedero durante su ciclo de vida. Algunos ejemplos de parasitoidismo son la alarma de la mariposa blanca de la col, parasitada por avispas, que son las imágenes que estamos viendo a continuación. Pero bueno, esta cuestión de un organismo que vive dentro de mí, que en algún momento va a salir y me va a destruir y va a acabar con todo, suena un poco complicado, un poco tenebroso quizás. Y justamente ha sido utilizado por la saga de Alien, en el cual existen
unas criaturas llamadas xenomorfos que se desarrollan en la cavidad torácica de las personas infestadas, causándoles la muerte al emerger de forma violenta. Entonces, cuando te pregunten qué es el parasitoidismo, solo recuerda la saga de Alien y recuerda, los xenomorfos son un ejemplo de parasitoides. Bien. Hasta este momento hemos hablado sobre las relaciones interespecíficas, relaciones que se dan entre individuos de distintas especies. Pero es momento de hablar un poco sobre las defensas contra la depredación. ¿Qué estrategias o qué cosas han desarrollado algunos animales para defenderse, para pasar desapercibidos, para ser sigilosos, para que no los atrapen, para que no se los coman? Bien, descubrámoslo entonces ahora. Pero antes de eso, veamos una bonita imagen sobre depredadores. Cada depredador tiene sus presas y las va a matar de una forma diferente dependiendo del caso, ¿no es así? Entonces, cada organismo puede desarrollar distintas características para defenderse adecuadamente al tipo de depredador que tenga. Pero, ¿por dónde comenzamos entonces? ¿Cómo me oculto de mis depredadores? Porque si no me pueden ver, tampoco me pueden comer, en principio. Entonces, comencemos hablando sobre la cripsis. La cripsis es la coloración críptica que incluye colores y patrones que permiten que la presa se mezcle con el fondo. En la pantalla en estos momentos estás viendo una mariposa que se mezcla con las hojas y que si no eres muy atento, pues quizás no te hayas dado cuenta, como yo la primera vez que lo vi, y pues así puede pasar. La semejanza de objetos es común entre los insectos. Por ejemplo, los insectos de palo o insectos de hoja son casos de cripsis. Algunos animales poseen marcas, las cuales intimidan a los potenciales depredadores, atrayendo su atención hacia otro punto, engañándolos o conduciéndolos a atacar otra parte menos vulnerable del cuerpo. La coloración destellante se encuentra asociada con la coloración críptica. Y por ejemplo, aquí tenemos un leopardo que está oculto entre la maleza esperando acechar, y como no lo van a ver, pues también puede atacar. Así que quizás funciona para ambas partes, ¿no? Otro tipo de defensa es el aposematismo, que es la coloración de advertencia, que se define como colores llamativos con patrones que pueden servir como una advertencia para los posibles depredadores. Todos sus depredadores, sin embargo, deben haber tenido alguna experiencia desagradable previa con la presa para que de esta forma logren asociar el patrón de colores con el sabor desagradable o el olor. Puedes verlo como cuando algún día ves una comida así que se ve buena o te llama la atención y entonces decides probártela, adentrarte, y entonces das el primer bocado y ese bocado es el peor de tu vida y entonces te genera una sensación de repudio, de asco, y te mantienes alejado de esa comida toda tu vida a partir de ese momento. La vuelves a ver e inclusive te dan ganas de vomitar. Ese sería una forma de ver el aposematismo y por qué funciona. Por ejemplo, las ranas dardo venenosas o las ranas puntas de flecha son otros de los ejemplos de animales con aposematismo. Estas advierten que son venenosas a través de coloraciones llamativas y brillantes, acumulando sustancias sumamente venenosas en toda su piel. Así que si te toco, posiblemente no vivas para contarlo. Otro caso son las serpientes de coral, que estas son un grupo de serpientes con anillos vistosos, de colores, y son extremadamente venenosas. Finalmente, tenemos un ejemplo del pez león, que habita el Océano Índico y el Pacífico, y es un animal con aposematismo debido a que destacan por sus llamativas rayas rojas y blancas y por su aspecto curioso y amenazador. Por otra parte, tenemos el caso de la defensa contra la depredación, denominada mimetismo batesiano, que es cuando una especie comestible que imita una especie no comestible llamada modelo, una vez que el depredador aprende a evitar el modelo, también evita a la especie que lo imita. Algunos animales que comparten el hábitat con especies no comestibles a menudo evolucionan con una coloración que asemeja o imita a la coloración de la especie tóxica. Entonces, un ejemplo podría ser la imagen que estás viendo en la pantalla, que es el caso de una mosca. Esta mosca liban el néctar de las flores, adoptando el aspecto de abejas o avispas con las que pueden confundirse fácilmente y entonces pasan desapercibidas y se alimentan y se aprovechan de la situación. Y a su vez se protegen de otros organismos porque dicen, oh, una abeja me va a picar, algo así, ¿no? Por otra parte tenemos el mimetismo mulleriano, que es cuando muchas especies no comestibles o venenosas comparten un mismo patrón de colores que disuaden a sus depredadores.
El mimetismo mulleriano funciona porque de hecho el depredador solo debe ser expuesto a una de estas especies para aprender que debe alejarse de todas las otras especies con el mismo patrón de color de advertencia. Digamos que es un trauma un poco más fuerte, ¿no? Es como que pruebas un sabor y de pronto todo lo que tenga ese sabor, no, aunque sea una comida diferente, en una forma diferente, yo no lo pruebo. Algo así sería. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, el mimetismo mulleriano entre las avispas alfareras que estás viendo en pantalla, en las cuales todas tienen este patrón de rayas y entonces los depredadores las asocian a todas de una forma peligrosa y dicen, no, yo no me acerco ahí, no voy a salir bien de esa situación, yo no lo hago. Así que sé como ellas, no lo hagas. Bien, por último tenemos el automimetismo, que es una forma de mimetismo en la que se imita a la misma especie animal. En una forma de automimetismo, los miembros más débiles de una especie con aposemantismo son parásitos de los miembros más fuertes, imitándolos para proporcionar el aprendizaje por refuerzo negativo requerido para que las señales de advertencia funcionen. En otra forma de automimetismo, una parte menos vulnerable del cuerpo del animal se asemeja a una parte vulnerable. Por ejemplo, con los celos falsos a tu izquierda o con una cabeza falsa que desvía los ataques de la cabeza real a tu derecha, proporcionando una inmediata ventaja. Muchos fenómenos hacen que los animales cambien, pero el mimetismo es uno de los que los hace que estas transformaciones tengan lugar de una forma un poco más rápida. Esos cambios pueden darse a mayor o menor velocidad. Así pues, ¿qué pasa con los animales que mimetizan a otros? Los organismos miméticos se encuentran en una constante presión selectiva para parecerse cada vez más a sus modelos con el fin de pasar desapercibidos y mejorar su supervivencia. Pero al mismo tiempo, los organismos imitados, los receptores, también se encuentran bajo selección, pues estos afinan su capacidad para discernir entre los modelos y los imitadores. Solo imagínalo, ¿no? Yo soy un imitador, hay una especie receptora y entonces una especie modelo, y yo la estoy imitando y me parezco demasiado a ella, y entonces un día una persona de la especie contraria se quiere juntar conmigo, pero al final del día las cosas podrían no resultar muy bien, puesto que somos de diferentes especies. Entonces digamos que posiblemente haya problemas y no vaya a funcionar. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, así que les deseo mucha suerte en sus estudios y que todo salga muy bien. Gracias.